Es que acá cayó un aguacero en la tarde y terrible. Bueno, Sí. otra vez. Vamos a hablar sobre los derechos humanos y reparación social en Chile, contextualizándolo a Colombia. Nuestro equipo está conformado por Jennifer Murillo Prieto, Lady Tatiana Badrón Pedraza y Alexa Fernanda Cubillos Oviedo. Para iniciar, vamos a mirar cuál es el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos nacen como tal en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas ven la necesidad de que no se vuelvan a repetir todos estos eventos traumáticos, tanto individuales como colectivamente, que hubieron durante la guerra. Gracias a esto nace la Carta Internacional de Derechos Humanos. Las Naciones Unidas definen los derechos humanos de la siguiente manera. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Buscan garantizar los derechos fundamentales como la libertad, como la identidad, y son universales, que inherentes, que quiere decir que eh, tengo derecho a eso solamente por ser un ser humano, por nada más. Entonces son inherentes, son universales, nos aplican a todos sin excepción alguna. Son inalienables, es decir, que no se pueden modificar. Interdependientes, unos derechos están ligados a otros, porque muchas veces el velar por un derecho hace que se pueda cumplir el otro. Y al mismo tiempo, pues no se pueden dividir. eh, no se pueden renunciar, yo no puedo renunciar a mis derechos y tampoco me los pueden arrebatar. Todos son igual de importantes y, pues, como ya mencioné, están interconectados. Para contextualizar sobre lo que sucedió en Chile, entonces vamos a hablar. Antes de Alwin, hubo estuvo el presidente Salvador Allende, que intentó realizar una transición al socialismo. Esto en 1970. Aquí se levanta un golpe de Estado en el que está Augusto Pinochet, y aquí es donde se va a ver absolutamente todas las violaciones a los derechos humanos que estamos abarcando. Y más adelante, el presidente Patricio Aylwin es el que intenta realizar una transición a la democracia en la que intenta poder subsanar todos los daños a las violaciones de los derechos humanos. Esto es como este periodo de golpe de Estado, fue como el periodo más oscuro para Chile, y en aquel, pues las violaciones y las infracciones que se vieron fueron ejecuciones colectivas, fusilamientos, ejecuciones individuales, condenas a muerte por consejos de guerra. Estas condenas a muerte no se podían apelar, no era como que me condenaron a muerte y puedo hacer algo al respecto. Ya te condenaron a muerte y pues no tienes ninguna salvación, ¿sí? Habían unos desaparecimientos, entre comillas, porque en realidad eran muertes que ya se habían ejecutado, ¿sí? Pero en los enfrentamientos que había, ahí las camuflaban. También habían muertes por tortura, es decir, torturaban y en el proceso, pues, las víctimas fallecían. Los principales afectados fueron las colectividades políticas, ya que pues estaba instaurando como una política, un socialismo en general que se quería imponer, y pues estas colectividades que tenían diferentes formas de pensar eran las principales afectadas. También los principales funcionarios gubernamentales se vieron muy afectados. No solamente se veía afectada como tal la persona a la que le quitaban la vida, sino que también se veía afectada su familia y el entorno social. Por eso es que se dice que el daño que se causó no fue solamente individual, sino que fue a colectivo, a la sociedad como tal. Gracias, compañera, por este aporte tan significativo. Eh, muchas gracias. Vamos a continuar con las estrategias de reparación social en el contexto de la dictadura chilena. La atención psicosocial integral se desarrollaron programas de acompañamiento psicológico y comunitario enfocados en escuchar y contener y validar las experiencias de las víctimas,
reparación simbólica, fue considerada como pilar fundamental del proceso. Incluso actos públicos de reconocimiento, la construcción de memoriales, museos y espacios, digamos, de memoria, en honrar a las víctimas y visibilizar el daño causado por la dictadura. También tenemos como atención psicosocial integral, que se desarrolló programas de acompañamiento psicológicos y comunitarios enfocados en escuchar y contener y validar las experiencias de las víctimas. También la reparación simbólica se consideraba como un pilar fundamental. Este pilar fundamental del proceso, incluso actos públicos de reconocimiento, la construcción y memoriales. También digamos, la creación, Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación nos permitió documentar los crímenes de dictadura, reconocer oficialmente las existencias. También, o sea, la reparación social y comunitaria, estas estrategias fomentaron la participación ciudadana y ayudaron a construir los lazos rotos por el miedo y la reparación. Como aporte como tal de las estrategias de reparación social del contexto de la dictadura, vamos a continuar con los imaginarios colectivos de la civilidad chilena en torno a la reparación social. La manera en que la sociedad chilena interpretó este proceso estuvo marcado por diversos imaginarios colectivos, es decir, por las formas simbólicas y culturales con las que los ciudadanos comprendieron, justificaron y cuestionaron la represión. El imaginario de la justicia y la memoria, este imaginario reivindicó, digamos, el derecho y la verdad y la transformó, digamos, el dolor en acción política y social. La reparación se determinó como una oportunidad como para restaurar la identidad colectiva. Y este imaginario abrió pasos de comprensión más profunda de la reparación como proceso social de aprendizaje y transformación moral. Entonces, las consecuencias de la dictadura fueron, digamos, sociales y psicológicas. Chilenas fueron profundas, duraderas y dejaron una marca en la identidad colectiva del país. El miedo y la reparación como forma de control, la ansiedad y el trauma transmitió entre generaciones desconfianza social y rupturas de lazos comunitarios. Ok, bueno, entonces para complementar sobre la reparación social de la que estaba hablando mi compañera Jenny, esto se hizo por medio de dos herramientas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, principalmente el gobierno de Aylwin, me disculpen si de pronto no lo pronuncio bien, el de Aylwin tenía dos objetivos. El primero era asegurar el respeto de los derechos fundamentales del presente, ¿sí? Y el segundo era reparar todo el daño causado durante este golpe de Estado. Entonces, esto se hizo por medio de dos herramientas. Las fueron, como lo mencionaba mi compañera Jenny, la creación de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación. Y por segundo, pues se vio necesario realizar un cambio de políticas legislativas, ¿no? Un cambio a la legislación. Entonces, esta Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación creó varias como instituciones, como Sí, como instituciones, ministerios que velaran porque se cumplieran las porque se políticas y cumpliera. legislaciones que estaban instaurando. Exacto. Exacto. Entonces, el principal objetivo era escuchar a las víctimas y poder hacer un análisis de la información disponible. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder llegar a la verdad, que como lo mencionaba mi compañera Jenny, ese fue el medio de poder sanar y poder, o sea, tomar la verdad como justicia. La verdad fue el medio para devolver la dignidad a las víctimas directas e indirectas. Esto se hizo por medio de la escucha y el análisis de información.
Siguiendo, pues también se realizó un informe sobre las vidas y los cuerpos destruidos de las víctimas y también de los sobrevivientes. Y como tercero, la comisión también tuvo el deber de realizar el reconocimiento de la injusticia. Este reconocimiento se hizo, como lo mencionaba, por medio de eh, actos simbólicos que permitían pues poder de cierta forma resignificar todo este dolor. En cuanto al cambio de políticas, entonces se creó la Oficina del Retorno Laboral, que fue la que se encargó de que todas aquellas personas que habían sido exiliadas del país o que habían tenido que salir huyendo para evitar de pronto un daño mayor, pudieran retomar su vida. Por otro lado está la Oficina de Reparación, la Corporación de Reparación y Reconciliación, que se encargó de realizar el seguimiento de los problemas de las violaciones que se llevaron a cabo. Entonces fue la que se encargó de, como ya mencioné, hacer el seguimiento. Fuera de eso se hizo la Ley General de Reparación de Beneficios, Ley General de Reparaciones, que lo que intentó hacer fue brindar unos beneficios especiales a las víctimas de violaciones de derechos humanos que se dieron bajo ese contexto. Tenemos los programas de educación de derechos humanos, entonces también se intentó capacitar desde la raíz, intentar capacitar. Esto se hizo por medio de ONGs y del Ministerio de Educación. Y se realizó el programa de recuperación y atención integral a salud de víctimas de violaciones de derechos humanos, o sea, como ya lo mencionábamos, de una forma integral, abarcando todas las áreas que se habían visto afectadas. Sobre eso que tú mencionas, me gustaría resaltar que hay una parte en el texto en el que dice que es polarizada generacionalmente las opiniones, porque las personas que fueron víctimas directas del conflicto y no en segunda o tercera generación, ellos decían que no era posible una restauración social porque tenían miedo a que pasara lo que estaba pasando en el pasado y era que denunciaran los crímenes de guerra y no se hiciera nada. Fue impulsado por los jóvenes y las nuevas generaciones que como que se comenzó a crear la seguridad social y se confiaron en los ministerios que estaban actualmente legislando. Estrategia, digamos, como tal, de atención psicosocial. Estas estrategias son orientadas o enfrentadas o enfrentarlas, digamos, de cierta manera, porque tenemos, digamos, unas secuelas psicológicas y sociales provocadas por la depresión, la tortura y la desaparición forzada y el exilio. Estas estrategias, muchas de ellas documentadas por Elizabeth Lira, de 1996 en reparación de derechos humanos y salud mental, tuvieron como objetivo principal reparar el daño psicológico, reconstruir el tejido social y promover la memoria y la justicia. Tipos de estrategias que se manejaron en ese momento: espacios de escucha y contención emocional, trabajo con familias y comunidades, recuperar la confianza y la esperanza, que era lo más importante en eso, y el fundamento, digamos, como para hacer la reparación. La reparación simbólica de Elizabeth Lira, de los derechos humanos y la salud mental, que analizaba los procesos de reparación en Chile, se entendió como una dimensión esencial del proceso de sanación individual y colectiva, orientada a reconocer el daño moral y emocional causado causados por la violencia del Estado, y restablecer la dignidad de las víctimas. Esto fue muy importante porque este tipo de reparación, como tal mencionábamos allí en este texto, las personas, digamos, a causa, digamos, de depresión, tenían, digamos, pensamientos de que ya no, por miedo sobre, digamos, el tipo, digamos, de vida. Entonces, este tipo de reparación nos sirve como para mirar, profundizar más a fondo y nos enseña, digamos, como tal, a tener esa, digamos, posibilidad, saber cómo podemos, digamos, nosotros los futuros, digamos, psicólogos, tener estas herramientas para poder reparar.
Tipos de reparación, actos de reconocimientos memoriales y espacios de memorias que ayudaron a disolver la dignidad de las víctimas y fortalecer la verdad histórica. Entonces, Bueno, sigo yo. El tema del impacto de los medios de comunicación en los procesos de reparación social. Primero extraje una parte del texto que es importante, me pareció importante resaltarla. Dice que Lira trabaja mucho en la relación entre la represión política, el trauma, la salud de las víctimas, informan documentales y dan medios, contribuyen al reconocimiento social, pero si silencian, minimizan o sesgan los hechos, pueden reproducir la impunidad o el olvido. Lo que mencionaba antes la compañera Alexa, que de no haberse modificado la legislación, posiblemente se hubiera reivindicado en los mismos crímenes de guerra. En la construcción de la verdad pública y del relato histórico, los medios forman marcos de interpretación, lo que la sociedad entiende por lo ocurrido, quienes lo perpetraron, qué tipo de violencia, qué responsabilidad estatal, y estos relatos tienen el efecto en la reparación simbólica, teniendo en cuenta que los medios de comunicación, no solo en Chile, sino acá en Colombia y en otros países de Latinoamérica, son controlados por los mismos políticos, entonces no se mostraba realmente la verdad social y la violencia que estaba ocurriendo en el país, y en los efectos psicosociales en las víctimas de la sociedad. La manera en que los medios presentan los hechos pueden reactivar traumas o ayudar a procesarlos. Por ejemplo, imágenes muy gráficas sin un contexto que acompañe pueden generar angustia. En cambio, coberturas cuidadas pueden contribuir a dar sentido, validar el sufrimiento y facilitar el duelo. Este tipo de estrategias se instauraron posteriormente cuando las víctimas habían sido, valga la redundancia, lastimadas en un proceso de revictimización social, porque las entrevistaban una, dos, tres veces, volvían a reanimar el trauma. Entonces, gracias a esto fue que se comenzó a tomar conciencia sobre lo que se transmitía en la televisión. También la presión social y política para las instituciones. Los medios pueden jugar un rol de fiscalización de denuncia pública, lo que puede generar exigencia de justicia, medidas de reparación, sanciones, políticas públicas. Pueden visibilizar escándalos, negligencias, contribuyendo a que el Estado rinda cuentas. Se supone que es lo que deben hacer los medios de comunicación, deben ser una puerta para que el pueblo pueda exponer su opinión, siempre y cuando respete los derechos universales de los demás, pero nunca mitigando la libre expresión que también está instaurada en los derechos universales. La reparación simbólica, ya que la exposición mediática puede ser parte de la reparación simbólica, como el reconocimiento público, actos de memoria. En esto incluyen los documentales, reportajes y testimonios que no solo se hicieron en Chile, sino en otros países también, teniendo en cuenta las verdades de las víctimas. Espacios de reflexión ciudadana que permitan que la sociedad no olvide, que reconozca a las víctimas, que se restaure la dignidad. Digamos que podemos asemejarlo como un proceso similar a lo que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz acá en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Eso también conlleva riesgos como el sensacionalismo y la revictimización, como ya lo hablábamos previamente. La distorsión narrativa, que es polarizar y solo tener en cuenta una sola verdad, cuando la verdad tiene múltiples caras. La censura o autocensura, también lo mencioné, que es cuando los medios de comunicación solo muestran lo que están dispuestos a señalar. Y los monopolios mediáticos, desigualdad de acceso, y algunos relatos tienen más privilegio que los otros, como la fuerza pública. En Chile se demostró mucho el hecho de que la única verdad era la que decían los funcionarios del ejército y los políticos. Muy pocos entrevistaban a las víctimas, viudas, huérfanos de las personas. Los medios como espacio de construcción en sentido colectivo contribuyen no solo a lo individual, sino al sentido social. Como una sociedad entiende su pasado, que valora, prioriza, cómo se relaciona con la memoria, el perdón y la justicia. Los medios pueden ayudar a restablecer relaciones sociales dañadas. En cuanto al papel del psicólogo o del terapeuta en la reparación social en Chile, separé varios aspectos importantes, como el acompañamiento psicosocial a las víctimas. Los terapeutas tienen un rol esencial en acompañar a las personas afectadas por la represión, tortura, exilio o la pérdida de familiares, ayudándolos a procesar el trauma y reconstruir su identidad personal y social.
No se trata solo de un tratamiento clínico, sino de restituir la dignidad humana y el sentido de vida. La intervención debe respetar el ritmo de las personas y reconocer el sufrimiento como una respuesta humana. En ningún momento el terapeuta o el psicólogo debe minimizar el sentimiento o el trauma de la persona simplemente porque no estuvo ahí, porque no fue su situación o porque no siente la suficiente empatía para entender a su paciente. En cuanto a la reconstrucción de la memoria individual y colectiva, el proceso de restauración no es solo para la víctima, sino también para sus hijos, para sus papás, para sus compañeros de trabajo, las personas que hayan sido afectadas directa o indirectamente en este proceso de violencia en Chile. Lira enfatiza que la verdad psicológica y la verdad social deben articularse porque que hagamos como psicólogos o terapeutas sea una consulta holística, no solo que preguntemos por cómo se sintió en ese momento, sino también cómo se quiere sentir a futuro, qué expectativas tiene, qué ha podido superar en cuanto a la restauración emocional. También el profesional de la salud actúa como testigo social del dolor, reconoce públicamente lo que la víctima vivió, valida su experiencia y la saca del aislamiento. Esta función testimonial tiene un efecto reparador porque rompe el silencio y la negación social. Escuchar y reconocer las víctimas es una forma de la justicia simbólica. La promoción del tejido social y la desconfianza comunitaria. El trabajo terapéutico en Chile, especialmente desde el programa de reparación y atención integral de salud, como lo mencionaba, creo que fue la compañerita Alexa Seco, allá se creó un mecanismo que se llama el PRICE y es el encargado de la restauración social, no solo material, sino también mentalmente. Los psicólogos trabajan en familias, comunidades y organizaciones sociales favoreciendo la reconstrucción del tejido social y se busca establecer vínculos de confianza y solidaridad y participación ciudadana, esenciales para una sociedad democrática. La idea del PRICE era que los ciudadanos confiaran un poquito más en su sistema legal y en su gobierno, no que tuvieran tanta desconfianza social, teniendo anterior. En cuanto a la ética del compromiso y los derechos humanos, Lira plantea el rol del psicólogo debe estar guiado por una ética del compromiso, no de neutralidad. El profesional no puede ser indiferente ante la injusticia o el sufrimiento causado por el Estado, y el trabajo psicológico, por tanto, se convierte en una forma de acción política y ética en defensa de la dignidad humana. También existe el principio de la interdisciplinariedad y trabajo en red. Los terapeutas colaboran con múltiples profesionales, abogados, médicos, trabajadores sociales, psiquiatras en algunos casos, o psicólogos especializados en psicología jurídica. La reparación social requiere acciones conjuntas del Estado y la sociedad civil, no solo la atención clínica. Tiene que hacer un trabajo en conjunto para que hayan en realidad las medidas correctivas adecuadas. Y los desafíos del proceso terapéutico, revivir el dolor del pasado junto a las víctimas sin quedar atrapados emocionalmente en ese limbo o bucle que se genera posterior en la primera consulta. La idea es ir avanzando en, en todo el proceso de restauración social, trabajar con recuerdos de violencia extrema, desafiar los límites del lenguaje y la comprensión y evitar que la terapia sea una forma de adaptación pasiva y promover procesos de transformación y empoderamiento. Debido a problemas de conectividad, nuestra compañera Jenny no puede continuar, pero nosotros vamos a concluir. Igualmente, pues ella tuvo una participación activa durante la realización de las diapositivas, la investigación y pues como lo vieron anteriormente también en la exposición. Entonces mi compañera Tatiana va a continuar con las lecciones aplicables al contexto colombiano. Tatiana. Muchas gracias, compañera. Bueno, siguiendo con el tema que veníamos hablando, es importante saber las lecciones aplicables al contexto colombiano. En primer lugar, la verdad como punto de partida para la sanación colectiva. En Chile, la reconstrucción psicosocial comenzó con el reconocimiento del daño y la validación del sufrimiento de las víctimas, lo que nos lleva a darle importancia a todo el proceso que se vivió en la violencia en Chile. No solo el suceso como tal que marcó a las víctimas, sino la antesala y el proceso posterior en el cual están incluidos los familiares y todas las personas cercanas a la persona que sufrió los hechos.
En segunda instancia, la reparación no es solo material, sino también simbólica y emocional. Lira enfatiza que la reparación debe incluir el reconocimiento moral y los gestos públicos de memoria. En las diapositivas previas, la compañerita Jenny nos hablaba sobre el hecho de que se crearon ministerios también memoriales y se hicieron como reivindicaciones sociales en la cual se enalteció la participación de líderes sociales y personas que perdieron la vida en el momento de que se vivió la guerra. En tercera instancia, la atención psicosocial debe ser comunitaria y no solo clínica. Una lección clave del proceso chileno es que el trauma político afecta no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Esto hace referencia a que no es solo, como lo mencionaba anteriormente, la persona que estuvo partícipe activamente en los hechos de violencia, sino todo su grupo social. Se supone que la reparación social hace referencia a que tiene que ser con la comunidad como tal, las generaciones ascendentes y descendentes para crear como tal un sentido reparador completo. Y en cuanto a cuáles fueron las lecciones aplicables, la atención psicosocial es esencial en los procesos de paz, la memoria y la escucha dignifican a las víctimas y la reparación implica reconstruir confianza y comunidad. Esto es importante ya que lo podemos asemejar con, en nuestro país con las víctimas que resaltaron y encontraron la Jurisdicción Especial para la Paz, porque muchas de las madres que no encontraron el cuerpo de su hijo muchos años después, nunca se les ha minimizado, siempre se les ha tenido en cuenta en todas las búsquedas, siempre han sido partícipes de la verdad colectiva que se ha incluido y asimismo está sucediendo en Chile y sucedió y por eso se pudo dar el cambio en cuanto a la visión que tenía el pueblo sobre el gobierno. Listo, compañerita. Listo. Entonces, en cuanto a lo que podemos nosotros como psicólogos en formación poder aplicar y aprender para poder fortalecer nuestra formación en cuanto a atención a víctimas y a sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, podemos resaltar lo siguiente para poder, como ya le dije, tomar para nosotros mismos. Entonces, lo primero que podemos observar es que primero, pues se evidencia una ética del compromiso, ¿sí? El gobierno asumió la responsabilidad, se comprometió, dijo, todo lo que sucedió sucedió desde un ámbito político, entonces nosotros nos asumimos responsabilidad, ¿sí? Entonces lo primero es asumir una ética profesional y comprometerse con el proceso que se está viviendo. Segundo, podemos ver la importancia, como lo mencionaba Tatiana, de la escucha activa durante todo el proceso de reconstrucción. Entonces, desde allí, desde la escucha y la verdad, es de donde se parte todo. Entonces, como psicólogos debemos de entender la importancia de la escucha y la empatía para poder, de cierta forma, sanar y reconstruir un tejido social. Eh, que esto me lleva al siguiente punto. Debemos entender y comprender que no hablamos solamente del individuo, a pesar de que el psicólogo se centra principalmente en el estudio del individuo como tal, debemos comprender que el individuo forma sociedad y que traumas como estos no son solo traumas individuales, no afectan solo a una persona. No podemos intentar sanar o intentar ayudar o intentar reconstruir a una persona como tal porque fue un trauma social, se vivió en comunidad, no afecta solamente a la persona que falleció o a la persona que se torturó, sino que afecta como tal a todo el entorno y hacer un contexto social, pues afecta como tal a la sociedad. Entonces debemos de reconocer que no es algo individual, sino que es algo social, que es algo grupal. Colectivo, sí. También es importante reconocer la verdad y la justicia como componentes que permiten poder restaurar. Entonces, fueron pilares en este proceso de reconstrucción por el presidente eh, que hubo posguerra. Entonces, es importante resaltar eso.
Creería, pues por el momento, que esos son los ítems principales que podemos tomar como psicólogos en formación. Entonces, la reflexión final, Elizabeth Lira constituye un testimonio profundo de poder que tiene la psicología como herramienta de reconstrucción social. Frente al dolor provocado, ella resalta la importancia del psicólogo en todo este proceso. Muestra cómo la reparación en contextos de dictadura y represión no pueden reducirse a compensaciones materiales. Como decía Tatiana, ella resalta la importancia de que vaya más allá de solo lo material. Tiene que ir también a una restauración de justicia, de verdad, de restaurar la dignidad. No se trata solamente de compensar con dinero, con cosas materiales, sino que la dignidad va mucho más allá. Es un proceso integral que devuelve la dignidad a las víctimas, y tanto directas como indirectas. Eh, Su propuesta de atención psicosocial reconoce el sufrimiento como una experiencia histórica, colectiva y humana que necesita ser nombrada, escuchada y comprendida dentro de un marco ético y de justicia. Acompañar a una víctima es un acto profundamente humano. Sanar no es olvidar, sino recordar con dignidad. Es tener la verdad y que gracias a esta verdad haya un proceso de dignificación. Entonces, para esto nos basamos en las lecturas de reparación, derechos humanos y salud mental, escrita por Elizabeth Lira, y también por este texto Entre la esperanza y el temor, análisis descriptivo de la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Comisión de Derechos de las Naciones Unidas, propuesta por Barrero Tapias, y pues también adquirimos como tal la página principal de las Naciones Unidas, referencias bibliográficas, y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.